Ahora pasaremos a conocer ejemplos de buenas prácticas en la formulación de políticas para prevenir o disminuir la migración irregular. Para prevenir la migración irregular, los países suelen recurrir a medidas que restrinjan el ingreso de sus territorios. Actualmente muchos países utilizan medidas avanzadas para monitorear las fronteras, incluyendo el uso de dispositivos de detección de movimiento y de calor, y sistemas automatizados de identificación que incorporan componentes biométricos. Más allá de la forma en que se realicen estos controles, es necesario que sean tanto eficientes como justos. La migración irregular es común cuando los oficiales fronterizos incurren en prácticas corruptas. Por lo tanto, la adopción de controles justos tiende a disminuir la frecuencia de la migración irregular. La cooperación entre los funcionarios fronterizos de todos los países involucrados mejora la eficiencia en las fronteras. Una política eficaz para el otorgamiento de visas y permisos de trabajo debe incluir el menor número posible de obstáculos burocráticos. La emisión de visas de admisión a un país por otras razones como turismo o estudios a menudo es objeto de abusos con fines de trabajo. Por eso no es de extrañarse que las principales medidas represivas para prevenir la migración irregular van dirigidas a transportistas, empleadores, intermediarios o agentes de contratación, tratantes y traficantes de personas. Al mismo tiempo, se llevan a cabo actividades informativas dirigidas a las personas migrantes potenciales en los países de origen. Garantizar el retorno de quienes se encuentren en el territorio en forma irregular es crucial desde el punto de vista de una política migratoria creíble e integral. La repatriación de migrantes que se encuentren en situación irregular depende en gran medida de la voluntad de los países de origen de aceptarlos. Con la creación de convenios de readmisión, los principales beneficiarios son los países de destino. Estos países tendrían como principal incentivo para la firma de convenios la inclusión de disposiciones específicas que establezcan canales legales para la migración laboral. Las personas migrantes en situación irregular a menudo enfrentan situaciones de explotación en los países de tránsito y de destino, en particular en los lugares de trabajo. Es por esto que resulta crítico que las medidas para prevenir o disminuir la migración irregular prevean la protección de los trabajadores que se encuentren en esa condición. No debemos olvidar los siguientes derechos humanos en el contexto de la migración irregular. Los trabajadores y trabajadoras migrantes en situación irregular deben estar protegidos de prácticas análogas a la esclavitud y el trabajo forzado y de los tratos inhumanos y degradantes, como también deben disfrutar de la libertad y seguridad personal, esto es, libertad del arresto y detención arbitraria. 4 de los aspectos más importantes para que existan condiciones de empleo justas para los migrantes en situación irregular se relacionan con los siguientes derechos. Derecho a un salario justo, derecho a una compensación por accidentes de trabajo, derecho a defender estos derechos en los tribunales de trabajo del país de empleo, derecho de asociación. Garantizar el respeto de los derechos de las personas migrantes en condición irregular es algo que va más allá de simplemente enunciar dichos derechos y las leyes que los respaldan. Veamos algunos obstáculos legales y prácticos. En muchos países se criminaliza la prestación de asistencia a los migrantes irregulares. Esto representa un obstáculo legal para que puedan acceder a sitios de alojamiento adecuado. La obligación legal de las autoridades públicas de denunciar a los migrantes irregulares ante las autoridades migratorias conlleva a que muchos de ellos no tengan mayores probabilidades de reclamar sus derechos en caso de incumplimiento. La apertura de más canales legales para la migración laboral debe formar parte de un enfoque integral y de articulación de políticas dirigido a prevenir que tales movimientos ocurran de forma irregular. Las personas migrantes en una situación irregular a menudo llenan un vacío en los mercados laborales de los países de destino, en especial al asumir los trabajos difíciles y poco atractivos que los nacionales no desean realizar. Por ejemplo, en campos como la agricultura, construcción, servicios de restaurante, limpieza y servicios domésticos. Como hemos visto, la migración es un fenómeno del que ambos países se pueden beneficiar. El problema está justamente en la regulación del mismo. A continuación veremos algunas vías de migración legal. Doble nacionalidad. En el caso de América Latina y en especial de ciudadanos de países del Cono Sur y Brasil, las políticas que permiten mantener la doble nacionalidad, así como la ciudadanía basada en los derechos de sangre, han permitido a muchos latinoamericanos con doble nacionalidad migrar de manera legal hacia países del sur de Europa como España, Italia y Portugal.
Por ejemplo, si un ciudadano argentino puede probar la ciudadanía italiana de alguno de sus abuelos, la persona es elegible para solicitar la ciudadanía italiana. Programas de migración laboral temporal y circular. Este tipo de programa cuenta con personas trabajadoras migrantes cuyo trabajo, por su propia naturaleza, depende de condiciones estacionales y solo se realiza durante parte del año. Estos programas tienen las siguientes características. Pueden ser una fuente significativa de trabajo para migrantes temporales. La mayor parte de las veces se requiere contar con un permiso de trabajo. La duración de las visas y permisos de trabajo, por definición, es limitada, entre 3 y 9 meses normalmente por un máximo de 6 meses. En algunos países, tales esquemas se limitan a los nacionales de países con los que existe un acuerdo bilateral. El objetivo de estos programas debería ser el triple beneficio. Para las y los migrantes, beneficios económicos y protección. Para los países de origen, beneficios económicos a través de la transferencia de remesas, conocimientos y tecnologías. Para los países de destino, contar con mano de obra flexible. La regularización puede definirse en términos generales como el otorgamiento de un permiso de residencia a una persona extranjera que resida ilegalmente dentro del territorio. Desde la década de los 80, especialmente en Europa meridional, la regularización se ha convertido en un medio frecuente para abordar la presencia de grandes cantidades de migrantes irregulares, en especial quienes tienen un historial de trabajo estable y otras reivindicaciones que favorecen su inserción local. A continuación veremos los principales tipos de regularización. Los procedimientos permanentes permiten la regulación sin límites de tiempo. Se trata entonces de un proceso continuo de regulación y no de una política de regulación caso por caso. Parten del supuesto de que se ha cumplido con las condiciones para la regularización a una fecha determinada. Las y los inmigrantes nuevos quedan necesariamente excluidos de este tipo de proceso. Los procedimientos permanentes se describen a veces como one shot, porque se llevan a cabo una única vez en lugar de ser continuos, y, en principio, no se pretende su renovación. Se dice que un proceso es individual cuando los criterios de evaluación dejan un margen considerablemente amplio de discreción en manos de la autoridad competente. En general, se refiere a los procedimientos que hacen énfasis en la protección de las personas involucradas. Se dice que un procedimiento de regulación es colectivo cuando los criterios de evaluación son objetivos. Por una parte, se argumenta que la regularización puede estimular aún más la migración irregular. Por otra parte, sobre todo en lo que respecta a las personas migrantes que no pueden ser expulsadas del territorio por razones prácticas o humanitarias, la regularización puede prevenir su mayor marginación y explotación. La economía del país anfitrión se beneficia de regularizar a su fuerza laboral irregular a través del pago de impuestos y contribuciones sociales. Los programas de regularización deben tomar en cuenta las dificultades específicas que pueden surgir si se consideran aspectos de género. Por ejemplo, en el caso de las mujeres trabajadoras domésticas, Las trabajadoras migrantes, en especial las que se dedican a labores domésticas, en algunos casos enfrentan mayores dificultades para aportar los documentos necesarios, ya que a menudo carecen de contratos formales de trabajo o bien sus nombres no figuran en los contratos de alquiler o recibos de servicios públicos. Estos documentos sirven para comprobar cuánto tiempo han vivido en el país. por lo tanto, las condiciones para la regularización deben evaluarse a fin de garantizar que se ofrezcan oportunidades equitativas a las trabajadoras y a los trabajadores migrantes. Hemos llegado al final de esta unidad. Veamos brevemente lo que aprendimos hasta el momento. Empezamos por ver que las medidas para prevenir o disminuir la migración irregular pueden basarse en el control, la represión o la coacción. Entre estas medidas encontramos las políticas de control fronterizo, otorgamiento de visas y permisos de trabajo. También el control o represión de quienes facilitan la migración irregular. También estudiamos el proceso de repatriación de los migrantes en situación irregular mediante la adopción e implementación de medidas más positivas, así como la provisión de información a las y los trabajadores migrantes potenciales y la protección de la mano de obra migrante en condición irregular. Finalmente, comprendimos el desarrollo de vías legales para canalizar la migración laboral, y cómo algunas de las medidas en este sentido deben adoptarse en los países de origen y otras en los países de destino, por lo que la cooperación internacional resulta crucial.
¿Cuánto ha aprendido sobre las medidas para prevenir o disminuir la migración irregular? Resuelva este ejercicio de correcto o incorrecto y descubra. ¡Felicidades! Hemos llegado al final de este curso. Antes de concluir, repasemos los temas que hemos desarrollado. Iniciamos con la definición de la migración distinguiendo entre la migración regular e irregular, según sus características principales. Vimos también las motivaciones de la migración contenidas en dinámicas sociales y económicas que operan en el mundo globalizado. Además, conocimos sobre los principios rectores para abordar la migración irregular. También analizamos el desarrollo de políticas que incorporan las mejores prácticas para prevenir o disminuir la migración irregular. Relacionado con esto, estudiamos las políticas para el otorgamiento de visas y permisos de trabajo. Aprendimos cómo se busca garantizar el retorno de las personas migrantes, así como protegerlas de las prácticas análogas a la esclavitud o servidumbre. Y finalmente, aprendimos sobre la apertura de más canales legales para la migración laboral. Antes de finalizar, es importante recordar que estas políticas y esfuerzos solo pueden fructificar con la cooperación de todos los países involucrados, y teniendo en cuenta una propuesta integral que se preocupe por un adecuado enfoque de género. Usted ha llegado hasta el final de esta capacitación y ahora cuenta con un conocimiento integral sobre la gestión de la migración laboral en América Latina.